lugar de encuentro para el talento venezolano, dentro y fuera de nuestro país. Continuamos por todos los medios con Mingo. Otro nivel. Nuestro gran amigo, ilustre amigo, compañero, además, el profe Ivo Hernández está con nosotros. Un gran abrazo, profe. Salud por encima de todo, nuestro deseo para usted, para su familia, de parte del equipo del programa nuestro por todos los medios y de toda Radio Caracas, que es su casa. ¿Cómo está usted? Gracias, amigo. Caramba, qué palabra. Igualmente para todos ustedes y para la gente de RCR. Jamás olvidada de mi parte y siempre en recuerdo, porque es uno de esos sitios en Caracas que para mí es emblemático desde muchos puntos de vista por el trabajo que hacen día a día. Gracias, profe. Juguemos en el bosque mientras el lobo no está. Lobo, ¿estás? Me estoy poniendo los pantalones. Juguemos en el bosque. Así promocionábamos en un tweet y en Instagram este encuentro con el profe Ivo Hernández. Y lo voy a vincular directamente para su análisis porque tiene muchas cosas que compartir con nuestro auditorio, con las palabras del señor Zelensky. ¿Quién está listo para luchar junto a nosotros? No veo a nadie. Todos tienen miedo. Profe, ¿qué le dicen a usted estas palabras? Bueno, que tiene razón. La cantidad de errores. Quien quiera meterse en este tema a fondo puede marcar el día de ayer como un antes y un después. Europa tiene que despertar. Esto ha sido un cachetón muy fuerte que agarró a todos los mandatarios europeos por sorpresa. Nadie se esperaba la magnitud de este ataque relámpago que, recuérdese, lo que se nos decía era que había dos provincias, es decir, dos estados. Ucrania tiene 24 estados, que dos de esos estados supuestamente eran, desde 2014, tenían una zona buffer, había una protección, un protectorado a la gente rusa o prorrusa que había ahí, etcétera. No, lo que estamos viendo es una invasión de dominio total, hecha desde 4 flancos, una invasión casi, el único paralelo más o menos parecido es lo que hizo Saddam Hussein en Kuwait, es decir, inhabilitó prácticamente las fuerzas en cuestión de horas. Aquí no ha sido tan rápido, pero es bastante impresionante el despliegue y el poderío del ejército ruso, y esto ha tomado a Europa realmente por sorpresa. Los europeos no saben qué hacer. Esto, aunque se diga lo que se diga, ha tomado a todo el mundo en una especie de análisis parálisis. Nadie previó todo esto. Putin ha madrugado y ahora se empieza uno a dar cuenta que hubo un finísimo hilado geopolítico que nos llevó a estas acciones en estos momentos, cuando la ciudad de Kiev está siendo aplanada, primero por misiles y por fuerza aérea, y después seguramente procurarán tumbar al gobierno. De manera que la situación es sumamente grave y ha comenzado una nueva fase para Europa, infortunadamente, a 110 años después de la Primera Guerra Mundial, bastante parecida, donde Europa parece sonámbula caminando hacia un conflicto. ¿Por qué agarra desprevenido al mundo libre, profe? ¿Por qué vuelve a pasar esto? Y ayer se comparaba a este señor Putin con Hitler. ¿Usted acepta esa similitud o es destemplado hablar en esos términos? Bueno, no en lo personal, es decir, Putin es un hombre mucho más formado, que Hitler era un sujeto bastante improvisado, que simplemente era un populista, pero en el caso de la preparación que ha venido haciendo este sujeto desde prácticamente casi una década, cuando se empieza a hilar, está repitiendo el mismo fenómeno en Georgia, pero ahora ampliado, es decir, la misma idea con 2 provincias apoyadas por Rusia, introducción de un ejército de una fuerza muy superior. Y además Europa y Occidente extraordinariamente soberbio, pensando que van a parar a los países asiáticos, a Irán, a Rusia, China quizás, con sanciones. Señores, lo que está pasando es que ya así como esas enfermedades que se les pone siempre los mismos antibióticos, se va creando inmunidad. Los países asiáticos están generando una forma de autarquía tal que ya las sanciones realmente no les afectan, por muy fuertes que puedan ser. Lo que está planteándose ahorita, para decirlo en pocas palabras, son ataques más o menos lo de siempre: atacar la moneda, promover inflación, encarecerle la deuda a Rusia para que no pueda pedir dinero prestado. Pero tenemos el barril a $100 por lo menos, los crudos referenciales están dando. Rusia está en la OPEP,
con la OPEP Plus, como la llaman ellos, está sentada allí. Rusia tiene acceso a enorme cantidad de mercados. Si Europa no le compra el gas, sale perdiendo Europa, que se lanzó a depender completamente de Rusia. El caso alemán es paradigmático de un desastre de planificación. Cerraron 3 centrales nucleares a final del año pasado. Y lo que tarda en generarse, producirse una central nuclear, cerraron 3, quedan 3 de 19 que había. Eso genera una enorme dependencia en el carbón y en el gas. Y ahora el gas acaba el proyecto Nord Stream 2 ser cerrado y hay una dependencia masiva y mucho temor que todavía esos gasoductos que vienen desde Ucrania y el Yamal, el gasoducto Yamal, además del Nord Stream 1, puedan ser afectados o puedan ser cerrados, en cuyo caso, señores, como decimos bien dicho en Venezuela, hay que llamar a María porque lo que viene es una crisis energética de Padre y Señor nuestro. Fíjese, profe, y disculpe que pasemos tan rápido de un tema a otro, pero es que se agolpan muchas informaciones. Erika estaba comentando, por cierto, voy a mencionarlo, Erika estaba escuchando ayer, me decía esta mañana aquí en el departamento de prensa que escuchó ayer en el programa de Bocaranda a nuestro gran amigo Orlando Ochoa. Yo quisiera que tú le dijeras, Erika, más o menos la postura de Orlando, que creo que separando los aspectos políticos hay una gran oportunidad para Venezuela como país petrolero, que pudiera decirle a los rusos, caramba, pongan esta industria otra vez a valer y no sé, qué negocio hará Maduro con Putin y hay un reflote y un rebote de la industria petrolera venezolana con esta coyuntura cruel que se está viviendo, pues. Saludos, profesor Hernández, ¿cómo está? Saludos, Erika. Precisamente el economista Orlando Ochoa, lo voy a tratar de parafrasear y recordar lo que comentaba. Él decía que siendo Venezuela un país con las mayores reservas petroleras del mundo, pudiera ser una oportunidad precisamente para aprovechar que este barril de petróleo, tanto el Brent como el Texas, hay el Brent, no sé cuál de los dos, hay uno que incluso logró llegar hasta $104 el barril, pudiera ser una oportunidad para que Venezuela extrajese y reflotase la industria petrolera que está en el piso y apartar un poco toda esta parte política para tratar de resolver nuestros problemas internos con esta extracción de un petróleo que dentro de poco, precisamente por estos convenios de cero hidrocarburos que tiene Europa para 2030, pues bueno, tratar de salir de esta reserva petrolera que tenemos, que no solo es reserva petrolera, también tenemos minerales que en algún momento podrían ser de mucha utilidad para la fabricación de estas baterías que van a necesitar los carros eléctricos. Entonces, es otra visión de lo que pudiera aprovecharse de esta guerra, pues precisamente dada la dependencia que tiene Europa del petróleo ruso, del petróleo y del gas ruso. ¿No? Y los nexos de Maduro con Putin, pues, ¿no? Bueno, la verdad no entiendo muy bien el planteamiento, pero me atrevería a decir con alguna responsabilidad 2 cosas. Primero, que el petróleo venezolano es un crudo pesado y muy sulfuroso, en general, lo que se llama la cesta venezolana, y que además es un crudo que requiere ciertas particularidades de refinación. Es un crudo que ha tenido mercados tradicionales que este régimen ha ido saboteando deliberadamente durante décadas. Es decir, la destrucción de la industria petrolera es una cosa en Venezuela que ha tomado tiempo y artificio. Entonces, reflotarla en razón de los precios es algo que quizás pueda hacerse, pero lo que ha pasado el año pasado, o lo que hemos visto, ese reflote de la producción, es en base a la canibalización de una industria que un tiempo fue muy productiva, muy eficiente. Entonces hay que ver qué es lo que queda, los taladros operativos en Venezuela. Es decir, realmente la caquexia operativa de la industria petrolera venezolana es algo que nosotros no lo conocemos claramente, lo suponemos por los números que se nos dan. Si eso es posible en relación a la oportunidad de unos precios, habría que verlo. En el caso de Europa, el problema es que Europa se ha lanzado es por el camino del gas. Y la pelea ahorita es entre gas de gasoducto y el gas líquido, el gas congelado que viene en los barcos. Y eso es un pleito de mercados profundo, complejo, que nos lleva incluso a situaciones que se hablaron durante la era Trump, que están todavía en el tapete y que tienen a Estados Unidos con este gas del sistema fracking o el sistema de los esquistos, de explotación de esquisto. Entonces, lo que estamos viendo ahorita es realmente un problema muy complicado. Si Venezuela pudiese
de alguna manera, en alguna lista tendría que tener la gente. El problema es que el régimen venezolano, repetimos, con mucha industria y mucho artificio, ha destruido y ha exilado a casi todas las personas que tenían capacidad de conocimiento, y lo que ha hecho es llenarse de mercenarios, gente que puede explotar, dice, mire, queremos producir tanto petróleo, haz lo que puedas, y canibaliza las piezas de la industria. Muy probablemente eso es lo que haya sucedido. Entonces, eso es difícil pensar que en una coyuntura pueda darse. En estos momentos, los países árabes están también considerando toda esta situación porque nadie ha hablado de aumento de producción y muchos no pueden ni siquiera llegar a las cuotas que tienen. Claro. Venezuela yo no creo que ya está fuera de carrera en esos sistemas, pero para ponerlo más o menos en términos, la situación es que lo que estamos viendo en Ucrania tiene una arista energética muy compleja que Putin ha venido manejando de forma magistral. Sí. Nadie olvide que se ha venido reuniendo y ha mandado tropas a Kazajstán, a los países caspios, para decirlo en pocas maneras. Se ha venido reuniendo con todo el mundo. El bordado geopolítico que ha venido haciendo previo a la invasión, el apoyo garantizado de los partidos de izquierda europeos, que eso no se está diciendo. Eso es algo que estaba es decir, esta invasión fue prácticamente la guinda de una torta que se había confeccionado con muchísimo detalle. Entonces estamos viendo acá, repito, la punta de un iceberg en donde algunos asesores y algunos analistas, entre ellos la señora Applebaum, andan diciendo, señores, avíspense porque van a ver las tropas en Berlín. A esta velocidad, como se está moviendo este hombre y con la ambición que tiene y las ansias de poder, no vemos quién se le va a parar. No sabemos cómo van a detener esto, porque repito, esto agarró a todo el mundo en las peores expectativas. Para darles una idea, anoche hubo una reunión de los mandatarios europeos, los 27, y fue una cuestión sumamente emotiva, lo cual es muy raro en Europa. Y cuando les digo emotiva es que habló Zelensky y el señor de Luxemburgo de unas declaraciones compungido diciendo, estábamos todos tristes porque no sabemos si es la última vez que lo vamos a escuchar hablar. Imagínense los términos de lo que estamos hablando aquí. Caramba. Y esto no son mandatarios operáticos, esto no son gente dada a mucha sentimentalismo. Es decir, estamos viendo cosas que no se habían visto y Rusia le ha dado un cachetón a Occidente y lo ha despertado. Es decir, aquí, señores, las agendas 2030, los carritos electrónicos y los molinitos de viento se ven bonitos en la foto, pero a la verdad de la verdadera, las energías que mueven al mundo son la energía atómica, el petróleo y el gas, y cualquier otra cosa, como dicen los americanos, es un nice to have, es muy bonito tenerlo y ayuda, pero hay que estar claro en las cosas que mueven al mundo en estos momentos. Qué importante este análisis del profesor Ivo Hernández. Hay muchísimas preguntas. Pregúntenle al profesor Ivo si estamos en presencia de la Tercera Guerra Mundial, si esta va a ser una guerra nuclear con las amenazas mismas que muy solapadamente suelta Putin cada vez que habla. Y pregúntenle sobre lo que ustedes estaban mencionando, de que esto viene siendo un ejemplo de que cada país debe defender su libertad. Aquí no hay comunidad internacional. Bueno, ¿dónde están las solidaridades? Pero ¿cuál ejército manda a un país para que los maten allí? Y si la masacre que está empezando el señor Putin puede considerarse como crimen de lesa humanidad. Tenemos 2 minutos o 3 antes de ir al corte, profe, entonces no siéntase a gusto de comentar lo que desea ahorita, pero sepa que lo voy a interrumpir como en 3 o 4 minutos para ir a publicidad. Claro, no, empezando rápidamente. Lo primero, no sobredimensionemos las cosas. La OTAN, una alianza creada en 1949, cuya última, son en este momento 30 países. El último país que se metió fue Macedonia del Norte hace 2 años, en el 2020. No sobredimensionemos. La OTAN es una liga defensiva, no es una liga de ataque. Okay. Es una cosa muy especial. La OTAN es un instrumento particular que se creó con ciertos efectos y aquí lo jurídico importa muchísimo. El casus belli, lo que se llama en derecho el caso de guerra o lo que lleva a un país o una nación o un grupo de naciones a la guerra tiene que estar muy bien argumentado. Esto no es que mándele a una gente porque usted ve una foto con una gente sangrando. Esto es mucho más complicado. El problema es que sí es cierto que desde los acuerdos, desde Budapest 1994 y los acuerdos de Minsk 2014, se le ha fallado a Ucrania. Y eso lo dijo ayer de una manera pero increíble la la que fue ministro de Defensa última de Merkel, la señora Kramp-Karrenbauer, diciendo, a mí me duele lo que hicimos y lo que no debimos hacer. Se nos olvidaron las grandes enseñanzas de Helmut Schmidt y de Helmut Kohl, metiéndole claramente aquí
un apretón fuerte a la señora Merkel por las cosas que no se hicieron, porque los acuerdos de Minsk, donde se le dieron al señor Putin una cantidad de facilidades en el 2014, los hizo la señora Merkel, que es uno de los signatarios, y apareció el sinvergüenza también de Bielorrusia, el señor Lukashenko. Sí. Todos esos sujetos son sujetos que geopolíticamente Putin ha venido reforzando. Y cuando esas naciones que están entre Rusia y Europa tienen que decidirse entre si miran al oeste o miran al este, Putin los ha ido cooptando en la facilidad que tienen los regímenes autoritarios de cooptar gente, plata rápida, apoyo rápido, lo que necesiten sin pasar por congresos ni nada de esas cosas que las democracias suelen hacer, pero que son lentas. Entonces todo eso hay que entenderlo en su exacta dimensión. ¿Cuáles son los acuerdos de Minsk? Profesor, ¿usted puede refrescar un momento la memoria de todos aquí, por favor? Claro, cómo no. Eso fue en Bielorrusia, el 2014. Cuando se produjo la situación del conflicto de Ucrania, el 2014, los venezolanos deben recordarlo porque también en Venezuela había en ese momento ciertas turbulencias internas. En ese momento, los dos estados de los cuales siempre se habla, que son Luhansk y Donetsk, tuvieron allí una cantidad de problemas. Y entonces se acordó que la población de allí, supuestamente, mayormente prorrusa, etcétera, se le iba a dar una zona, una especie de zona buffer, una zona de calma donde se podían mantener. Se llegaron a una serie de acuerdos y eso lo aprobó Europa. Y en ese momento Putin sintió que había logrado lo que él siempre hace. Lo mismo hizo en Georgia en el 2008. Dos zonas de buffer, de tranquilidad. Y entonces ahí empieza él a moverse bajo la mesa eficientemente con su ciberguerra, etcétera, etcétera. Pero le dejo una perla. Una cosa que dijo un periodista que a mí me dejó paralizado. Un periodista que estuvo en la reunión Biden-Putin en el 2021 en junio. Y este periodista dice, señores, los que estuvimos allí nos dimos cuenta que Putin leyó a Biden de frente y de perfil y sabía que ese no es el hombre que lo va a detener en el este de Europa. Eso lo dijo un periodista aquí y al menos los que escuchamos eso nos quedamos así paralizados porque es cierto, hay una cuestión de lectura personal. Como dijo el propio Biden, las relaciones internacionales son proyecciones de las relaciones personales. Entonces, bueno, todo pesa en estas cosas, ¿no? El profesor Ivo Hernández hoy acá con nosotros. Hay muchas preguntas. Vamos en la próxima parte para que el profe pueda satisfacer la mayor cantidad de ellas. Ojalá no se queden cabos sueltos, pero eso será en breve porque tenemos un intervalo. Vamos a máster. En breve regresamos. Un espacio para formar la nueva opinión pública venezolana por todos los medios. Conmigo. Los amigos que me están escuchando, escúchenme bien. Antígeno prostático, tacto rectal. Antígeno prostático, tacto rectal. Antígeno prostático, tacto rectal. Antígeno prostático, tacto rectal. Con el cáncer de próstata no se juega y no hay otra manera de prevenirlo. Antígeno prostático, tacto rectal. Si usted pasa de 40 años, antígeno prostático todos los años. Y usted cuenta con mis amigos desde Lab Biodiagnóstica, que van a trabajar. Ojo, van a trabajar todo, mañana sábado, lunes y martes de carnaval, van a tener un personal emergente allí para atenderlo a usted. Usted se comunica con ellos aquí, 0414-202-2900 de la Biodiagnóstica, precisión y confianza en laboratorio clínico. Si usted tiene alguna reunión en estos días, haga como la Embajada de Italia. La Embajada de Italia de toda la vida encarga todo. Hay una reunión, hay un cumpleaños de algún empleado en la Embajada de Italia, la torta es de la pastelería del Corso. Hay una reunión importante con el nuncio apostólico. Los saladitos, las pizzas, la sfogliatella, la cola de langosta, los cannoli, todo desde el Corso. Entonces usted, ¿qué referencia? Si la Embajada de Italia hace eso, ¿cómo lo va a hacer usted? Porque son ricuras. Aquí la gula no es pecado. Mire, vaya y encargue aquí 945-8497 del Corso, es la pastelería italiana por tradición y excelencia. Estación de servicio Terrazas del Club Hípico. ¿Cuál es el mensaje de hoy? Más que nunca, revisar el carro. Si usted se va a ir por esas carreteras de Dios, caramba, nosotros queremos que regrese sano y salvo, ¿verdad? Pero usted tiene que revisar el carro. Aquí en la estación de servicio Terrazas del Club Hípico lo ayudan muchísimo. Necesita revisar la batería. Ellos son representantes Duncan. Necesita revisar los cauchos. Pregunte por el señor José. Para el aire y para revisar los cauchos en general. Mire, necesita fluidos, necesita aceite, necesita refrigerante. Usted cuenta con los amigos de la estación de servicio Terrazas del Club Hípico, que además el mensaje institucional es que si vas a tomar, vale,
En estos carnavales no manejes, pana. ¿Ok? Estación de servicio Terrazas del Club Hípico. Calidad y servicio de primera clase. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Un periodista espontáneo, frontal, observador, inconforme, con mucho que decir y escuchar. Regresamos por todos los medios, conmigo. Las crónicas y los mensajes del profesor Ivo Hernández son muy importantes hoy porque él está en Alemania, amigos. Él está en Alemania. Hay preguntas que son recurrentes. Erika me dice que percibe mucha preocupación en nuestros amigos, en los oyentes que hay, venezolanos en el mundo entero y los que están aquí en Venezuela, como nosotros, que si esto es una guerra entre derecha e izquierda. Nosotros decíamos recientemente, yo creo que no es una guerra de ideología, es una guerra más bien de poder y de capitales. Yo dudo que se pueda decir que Rusia es un estado socialista, Rusia es un estado capitalista, como lo es China, pues, ¿no? Exactamente, sí, de la nostalgia de la Unión Soviética. De la Unión Soviética. Sí. Pero le preguntan, profesor Hernández, dado que Lavrov Sergei está diciendo que Rusia podría negociar si Ucrania se rinde, ¿qué posibilidades habría de que Zelensky pase a ser como una especie de nuevo Lukashenko? Y también le pregunta la señora Isbelia Leones, se me perdió la pregunta, un segundo que lo tengo por acá. Le comentan también de Merkel, si puede hablar un poco de la señora Merkel. Les llama poderosamente la atención este cierre de las 3 centrales nucleares que se hicieron bajo la administración de Merkel, quien sigue teniendo pareciera que una alta popularidad, e incluso se mencionaba como la posible negociadora en esta disputa que se presenta entre Ucrania y Rusia. Y la señora Isbelia Leones le decía que falta para que estos organismos internacionales apliquen este principio de los casus bellis. Muy bien. Bueno, vamos por parte. En el caso de Rusia, por supuesto, Rusia no tiene nada de socialista. Allí lo que hay es simplemente una especie de oligarquía entre algunos grupos, y lo que maneja Putin, es un petroestado al final del día. Ahora, ¿qué sucede? Esto es un petroestado que maneja los sistemas de guerras híbridas con muchos países y alianzas por encima y por debajo de la mesa. Y la izquierda internacional, eso que yo he llamado la izquierda postmuro, que es una especie de alianza de sujetos que se llaman a sí mismos luchadores sociales y que no son más que asaltacaminos de la política. Son sujetos que pretenden establecer alianzas como pueden en una especie de tejido que ha repercutido sobre todo en Latinoamérica y tiene dominados a varios países. Entonces, sí son sujetos que pueden jugar con eso. Y hay las antiguas alianzas. Hay que recordar, el señor Lavrov es un sujeto que nació en 1950, Putin en el 52. Es decir, son productos, excrescencias, como usted quiera verlo, de aquella cosa que se llamaba la Unión Soviética. Ambos fueron formados, ambos tenían, para el momento cuando se cayó esto, tenían 40, 45 años. Entonces, son sujetos que tienen mayor parte de su vida con ese tipo de mentalidad. Ellos viven en la Guerra Fría, aunque la Guerra Fría ya no exista, pero la aplican de muchas maneras. Y hay que entender que Putin y Lavrov son dos sujetos que tienen muchísimo kilometraje, sobre todo comparado con la debacle de mandatarios que tenemos en estos momentos en Occidente, y que hay muy pocos que se le pueden presentar en cuanto a calidad. Occidente está en una precisión, profe, disculpe que lo interrumpa. Sí. Quedaría descartado que estamos en presencia de una nueva Guerra Fría, ¿no? No, es que los términos son muy distintos, porque la Guerra Fría fue una cosa donde Occidente se plantó en conjunto. Estados Unidos tenía una hegemonía, dominio, donde se decía de Alaska a la Patagonia, estos somos nosotros y vamos a hacer tal y aquello. No está planteada en esos términos, es mucho más complejo el juego. Es un juego multidimensionado. Incluso la guerra que usted la está viendo con tanquecitos, olvídese de eso. La mayor parte de esta guerra está siendo por la internet, por la desinformación, que es donde los rusos prácticamente no tienen rival. Uno de los grandes temores que se tiene con respecto a las sanciones, señores, es el siguiente: las sanciones se las aplican las democracias. Eso quiere decir que eso es lento. Eso es un montón de gente firmando una cosa, dando vuelta, corrige los acentos, mira para acá, devuélveme el texto. Entre que eso se diga y se aplique, mientras que las reacciones contra las sanciones las hace Putin de inmediato. Es decir,
puede parar el gas ya, Sí. y puede empezar los ciberataques a los bancos, a los gobiernos ya. Entonces hay un diferencial de velocidad muy grande en todo esto que es importante. Por eso les digo, esto no es ni una guerra mundial ni una guerra fría, esto ya empezó y tiene una dinámica propia y hay que entenderla porque los marcos conceptuales son otros, son de este siglo y esta gente está preparada para luchar resteados contra un occidente que está debilitado, que está carcomido internamente por una cantidad de problemas que no son problemas, una cosa que llaman los americanos critical race theory, es decir, teoría de racismo crítico, que si los géneros, es decir, la gente está totalmente extraviada y no se está dando cuenta que enfrente los demás están claros en los objetivos que tienen y que quieren demoler mucho de las democracias occidentales para imponer una forma de dominio. Eso es lo que está claro y lo que se maneja en Ucrania, para quien no lo quiera ver. Y por eso decía el fenómeno de la cachetada que despertó o que debe despertar a Occidente. Otra cosa, con respecto a la señora Merkel, hay mucha crítica. Lo que ustedes vieron de la ministra haciendo esos tweets, eso indica pues que hay una revulsión dentro de su partido sobre lo que fueron decisiones en esos 16 años del gobierno de Merkel. Entonces se está empezando a ver que el mundo post-Merkel tiene en materia energética y materia política internacional dos patas cojas enormes, porque fue Merkel quien después de Fukushima 2011 se le ocurrió junto a otras personas aquello del Energiewende, es decir, cambio energético, que era desacoplar a Alemania de toda la energía nuclear. Un absoluta desastre, porque un país que es una potencia exportadora necesita un portafolio amplio, no puede afincarse en uno o en otro sistema, es decir, el gas, el carbón o los molinitos esos que se ven en la foto, que son muy bonitos, pero que al final del día no son más del 2 o 3% de la producción energética. Entonces, usted tiene que pensar esto claramente. No se hizo, se abandonó el país a una especie de histeria ambientalista, que es lo que muchos hemos criticado, y bueno, lo estamos recorriendo los resultados. Si Putin tranca los gasoductos en estos momentos como retaliación a las sanciones, pierden más los sancionadores que los sancionados. Eso sería un caso interesante de ver además, porque repetimos, Asia se ha venido preparando para esto. Ya no los extraña, ya los diálogos de Rusia y China, tienes al mayor consumidor y al mayor productor vecino. Bueno, se ponen de acuerdo, señores, y tienen a Irán en el Caspio. Es decir, hay un montón de cosas en las cuales, y además, decir, no, que los vamos a sacar del sistema SWIFT. Punto de pie de página. La gente dice, ¿qué es el sistema SWIFT? Bueno, ese es un sistema de pago internacional mediante el cual se comercian todas las grandes commodities, los grandes cosas, el petróleo, todo el hierro, todo eso. Si sacan a Rusia, bueno, ¿qué va a suceder? Bueno, muy probablemente Rusia, China e Irán saquen una criptomoneda, señores. Es decir, ya Europa y Occidente tienen que pensar cuál es su peso real en la economía del mundo, porque tanto amenazar con sanciones se van quedando en un mundo restringido. Estamos viendo algo que es un cambio de paradigma en el planteamiento de la geopolítica mundial. Y repito, hay que entenderlo. Ya esto no es guerra fría, esto no es guerra mundial. Esto es una nueva forma geopolítica que tenemos que entender en sus términos para podernos defender. ¿Y cómo queda Latinoamérica ante todo esto? Bueno, en principio, muy mal, porque salió el señor Fernández de Argentina a decir una cosa, un disparate, que Rusia fuese y Argentina fuese la entrada de Rusia. Ahora se comió las palabras y dice otra cosa. Y el señor Bolsonaro fue allá y el vicepresidente se reunió con Putin. Sí. Sí, los dos. Entonces, ¿dónde estamos nosotros? Bueno, nosotros estamos absolutamente perdidos en el espacio. Latinoamérica todavía tratando de revivir un pasado que no entiende y con mandatarios que están pensando en esto de la izquierda, imagínense ustedes. Entonces, bueno, esperaremos que en el primer mundo se decidan las cosas y nos participen cómo nos deberemos comportar, porque nosotros al parecer no podemos ofrecer todavía una alternativa coherente. Crímenes de lesa humanidad está cometiendo Putin en estos momentos. Y preguntan al profesor Ivo, ¿quién o quiénes le pueden poner un parado a Putin con lo que él está explicando? Incluso le comentan, profesor Ivo, que Estados Unidos había venido alertando sobre esta posibilidad de invasión y ataque ruso con algo de antelación. Porque entonces usted comenta lo de la cachetada, si ya venían algunos anuncios. Sí, bueno, vamos a decir lo bueno dentro de todo. Lo bueno es que los aparatos de inteligencia norteamericanos y los aparatos de inteligencia inglés previeron esto casi con una exactitud milimétrica, es decir, venían dando sus cosas. Lo que pasa es que mucha gente no los quería oír. Entonces ellos estaban diciendo, señores, viene lluvia, señores, viene lluvia. No, yo no llevo paraguas. Bueno, pasó lo que pasó. ¿Cómo se le pone un paraguas a Putin? En estos momentos, muy difícil, señores. No sé todavía si habrá la voluntad política de hacer algo. No se ve en el ambiente, repito, no está Europa para eso. No vemos eso en los Estados Unidos. Está todo el mundo callado. Este hombre está avanzando y probablemente logre imponer un sistema. Esperemos que esto sirva, ya que no para ponerle un parado, para empezar a pensar
¿cómo hacemos para detener un hegemón en la zona de Euroasia? Porque se nos está generando un sujeto que está dominando el Mar Negro, el Mar Caspio, todo el norte, todo casi todo el polo norte. Esto es una cosa desaforada y parece tal como que Europa, repito, está comportándose como una persona que no tiene ninguna idea de la política internacional, porque están desaciertos más desaciertos históricos y presentes lo que estamos viendo. Y no hay instintos, profe. Usted no ve instintos de protección, de humanidad, de los líderes mundiales de los países libres. ¿Qué es lo que pasa? Infortunadamente, mis recuerdos más directos a esto me llevan a la guerra de los Balcanes. Ustedes recordarán, 93, 95, todas las cosas que vimos allí. Nosotros siempre hemos volteado. Europa le gusta mucho hablar mal de los Estados Unidos hasta que hay un problema, entonces hablan mal porque los Estados Unidos no vienen y todo el mundo espera que los Estados Unidos se aparezcan. El problema es que los Estados Unidos ahora mismo están empantanados en una serie de problemas intestinos. Hay que recordar, no lo he dicho, pie de página también, que Biden se enfrenta ahorita en noviembre, el 8 de noviembre, a lo que llaman ellos las midterm elections, es decir, las secciones de término del medio, que es cuando un montón de representantes de la Cámara son reelectos o se van. Y todos los números indican que Biden está llevando a su partido a una debacle histórica. Entonces también él lo tiene eso en mente. Y créanme ustedes que la idea de una guerra o de mover tropas, ya movieron unas tropas en Alemania y creo que está la OTAN moviendo cosas, pero eso son cosas defensivas. Entonces tampoco le va fácil puertas adentro. El hombre está haciendo en estos momentos maromas con un montón de platos a ver si alguno se le cae. Entonces es bastante delicado y las democracias tienen justamente ese bemol, que tienen que ser reelectos los figuras de gobierno. Sí. Profe, se nos agotó el tiempo. Qué buena esta conversación con el profe Ivo Hernández, ¿verdad? Sí, nos están pidiendo que repitamos, que lo tengamos otra vez como invitado la semana que viene, profe, para que podamos seguir analizando este tema. Sería maravilloso. Ojalá pueda en la agenda abrirnos un huequito otra vez la semana que viene. Para la gente de RSR, como dice en mi casa, es su casa. Por supuesto que cuando ustedes quieran, simplemente estoy a un teléfono de distancia. Qué bueno, profe. Gran abrazo. Muchas gracias. Gran abrazo a ustedes. El profesor Ivo Hernández. Las interpretaciones finales de todo lo conversado hoy acá, como siempre, de ustedes. Y recuerden, el comunismo te quiebra las rodillas para que tengas que darle las gracias por las muletas. Hasta el miércoles. RCR presentó Por Todos los Medios con Mingo.